Okay, let's go. Buenos días compañeros y profesor. El día de hoy aprenderemos acerca del proceso de liquidación de empresas prestadoras de servicios públicos en Colombia con un enfoque especial en el caso de Electricaribe. Las empresas prestadoras de servicios públicos cuentan con un proceso de liquidación especial debido a que los servicios públicos son aquellos destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua. Esto bajo la dirección, regulación y control del Estado. Estos servicios públicos cuentan con protección especial en nuestra Constitución política. Para objeto de esta investigación, en el caso de que las empresas prestadoras de estos servicios se vean en la situación de una liquidación, antiguamente también conocida como quiebra, trae consigo implicaciones significativas para la prestación continua y eficiente de estos servicios esenciales. Este proceso de liquidación se encuentra regido por marcos legales y normativas específicas, los cuales emergen como respuesta a diversas circunstancias que pueden comprometer la viabilidad operativa de estas entidades. Al investigar este tema, es imperativo también estudiar las causas subyacentes, los procesos involucrados y las consecuencias que esta misma trae a los usuarios. El marco normativo por el cual se rige el proceso de liquidación define los pasos y requisitos necesarios para poder llegar a concretar la liquidación de la empresa prestadora de servicios públicos. La liquidación de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en Colombia se ciñe por la Ley 142 de 1994 que iremos desarrollando más adelante. Asimismo, siguiendo la línea de investigación, utilizaremos el proceso de liquidación de la empresa Electricaribe como forma más práctica de comprender este proceso, ya que la liquidación de Electricaribe no es solo un episodio en la historia corporativa de Colombia, sino un reflejo de los desafíos y responsabilidades inherentes a la prestación de servicios públicos esenciales. Ahora bien, hablemos del ámbito de aplicación y competencia. El ámbito de aplicación de la normativa para la liquidación de empresas de servicios públicos domiciliarios está regulado por la Ley 142 de 1994, la cual abarca servicios como acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas, combustible, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural. Además, las disposiciones de las que aquí se habla serán aplicadas a las personas naturales o jurídicas prestadoras de servicios públicos mencionadas en el artículo 15 de esta misma ley. El ámbito de aplicación se establece en el numeral primero, el cual abarca a las empresas de servicios públicos. Ahora bien, el tema de la competencia se establece en concordancia con los artículos 75 y 79 de la Ley 142 de 1994, que nos dice que en los procesos de liquidación actuará como juez del concurso competente para conocer de estos casos la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Marco normativo. Referente al marco normativo que estaremos utilizando será la Ley 142 de 1994, el Decreto 2555 del 2010, además de algunas disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero a la cual nos remite dicho decreto, y por último la Ley 1437 del 2011, también conocido como CEPACA. Entrando en materia, hablemos acerca de las razones de la intervención que se pueden invocar por medio de esta ley. En concordancia con lo que dice el artículo 59 de la ley 142, son causales de intervención cuando quienes prestan servicios públicos incumplen de manera reiterada los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidas por ella. De incumplir con lo anterior, la Superintendencia de Servicios Públicos podrá ordenar la separación de los gerentes o de los miembros de la junta directiva de las empresas de los cargos que ellos ocupan y como consecuencia será el Superintendente de Servicios Públicos quien tomará posesión de la empresa prestadora de servicios públicos. Esto se hará cuando se configuren una o varias de las 8 causales que se encuentran establecidas en el artículo 59
de la misma ley, de la ley 142. Entrando en materia del caso de Electricaribe y dándoles un abreboca de lo que vendrá más adelante, la Superintendencia de Servicios Públicos invocó las causales 1 y 7 de intervención establecidas en el artículo 59 anteriormente mencionado para poder intervenir la empresa Electricaribe. Estas causales son, primero, cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad de vida y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico o para evitar prejuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros. Y la séptima causal, que es si en forma grave la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles. Posteriormente ampliaremos este punto según lo establecido en algunas resoluciones mencionadas más adelante. Hablemos acerca de las causales de liquidación. Sin embargo, antes de tocar este punto, es importante dejar en claro que estamos ante una liquidación especial, debido a que por la naturaleza de su objeto social no les es aplicable la Ley 1116 del 2016, según lo que esta misma establece en su artículo tercero, en su numeral séptimo. Ahora bien, es por ello que se nos remite a una norma especial, la cual viene siendo la Ley 142 de 1994, la cual establece en su capítulo quinto las causales de liquidación para estas personas jurídicas apartadas de la Ley 1116 debido a su objeto social. En este capítulo nos habla de las causales, que para resumirlas hacen referencia cuando sea por voluntad de los socios, al momento de configurarse una causal de disolución o por decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos. Al cumplirse una de estas tres causales, una empresa de servicios públicos entrará en proceso de liquidación. Posteriormente ampliaremos este punto según el caso específico de Electricaribe, usando como sustentos las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Servicios Públicos. Sin embargo, como abre boca, les puedo decir que la Superintendencia de Servicios Públicos decreta la liquidación debido a que se configuró la tercera causal establecida en este capítulo, en el capítulo quinto de la Ley 142 de 1994. Hablemos del inventario. Según lo establecido en el decreto 255 del 2010, en su artículo que vemos en pantalla 9.1.3.31, en un plazo máximo de 6 meses después de que se adoptó la liquidación, aparece el liquidador donde éste elaborará un inventario exhaustivo de todos los activos pertenecientes a la masa de la liquidación, apartando así, por medio de las acciones separatorias, todos aquellos bienes que no pertenezcan a esta masa liquidatoria y de encontrarse en su poder es por razón distinta al título del dominio. Luego de que se acepte este inventario, se notificará en los siguientes 3 días en un diario de amplia circulación nacional informando la expedición de dicha resolución, el término para presentar el recurso de reposición y el lugar o los lugares en los cuales podrá consultarse el texto completo de la resolución y el inventario valorado. Entonces revisemos el caso del inventario de Electricaribe, donde la liquidadora Ángela Rojas en ese momento realizó una evaluación detallada de todos esos activos de Electricaribe. Esto incluyó infraestructura, equipos, vehículos, terrenos y otros bienes. La valoración se basa en criterios técnicos y económicos para determinar su avalúo comercial, para luego de ellos enajenar todos los bienes inventariados. Ahora aparece una figura. Luego de que se hacen el inventario de los activos, ¿cuáles son esos bienes excluidos? Entonces, nos basamos en lo establecido en el artículo 9.1.3.2.4 del decreto 255 del 2010, en su numeral primero, donde nos dice que el liquidador debe determinar cuáles son esas sumas y bienes excluidos de la masa a liquidar.
en un término de 30 días hábiles siguientes al vencimiento del término para presentar reclamaciones, el liquidador decidirá sobre las reclamaciones presentadas oportunamente mediante la resolución motivada o mediante actos administrativos independientes en los que, además de resolver las objeciones presentadas, se señalará lo siguiente: reclamaciones oportunamente presentadas, aceptadas y rechazadas en relación con bienes y sumas de dinero excluidos de la masa de liquidación, señalando la cuantía y el orden de restitución de conformidad con el numeral 2 del artículo 299 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Segundo numeral: las reclamaciones oportunamente presentadas, aceptadas y rechazadas contra la masa de liquidación, señalando la naturaleza de las mismas, su cuantía y la prelación para el pago de las preferencias que la ley establece, de conformidad con el numeral 1 del artículo 300 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las reglas generales del Código Civil y demás disposiciones legales aplicables. Pasando al caso de Electricaribe, la liquidadora Ángela Rojas, en cumplimiento con lo dispuesto a la ley, dispuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ha emitido resoluciones que determinan las sumas y bienes excluidos de la masa a liquidar y los créditos a cargo de la masa. Dichas resoluciones permitieron que aquellos bienes que pertenecían a terceros se le restituyó el dominio a sus propietarios. Hablemos entonces del inicio del proceso, las providencias de liquidación del caso puntual de Electricaribe. Pasemos entonces a hablar sobre las providencias más importantes del proceso de liquidación de Electricaribe. Dando inicio al proceso, el 15 de noviembre de 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la Sociedad Electrificadora del Caribe, conocida como Electricaribe, ordenada por virtud de la resolución 2016-10-0062-785 del 14 de noviembre del 2016. Esta resolución busca el objetivo principal, que es asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos abastecidos por Electricaribe, los cuales eran Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Según la resolución, la toma de posesión de Electricaribe se ejecuta porque la compañía está actualmente incurriendo con dos de las causales previstas en la Ley 142 de 1994. La toma de posesión de Electricaribe está respaldada por el mandato de la Constitución Política Colombiana, donde impone al Estado en el sentido de asegurar la prestación eficiente de servicios públicos en todo territorio nacional. Esto lo explicó en su momento el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, en el año 2016. Continuamos con la resolución 2021-10-00-11-445, la cual finalmente el 24 de marzo de 2021 se ordena la liquidación de Electricaribe, dando paso a los nuevos y vigentes operadores que hoy conocemos como Afinia y Aire. Esta resolución es clave, ya que establece los parámetros para la liquidación de la empresa de Electricaribe. La autoridad competente para llevar a cabo este proceso de liquidación es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliados, regida bajo los puntos legales establecidos en la Ley 142 de 1994. Por medio de esta resolución, la Superintendencia determinó que Electricaribe no estaba en condiciones para superar las causales de la toma de posesión mencionadas en la anterior resolución, en la cual recordemos que invoca las causales 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994, tampoco puede cumplir con su objeto social, proyecciones financieras negativas. Esta resolución
trajo consigo los siguientes efectos: la disolución de la empresa, la exigibilidad de todas las obligaciones a plazo a cargo de Electricaribe, sean comerciales, civiles o consignación, la formación de la masa de bienes, la advertencia a todos los interesados a través de un acto administrativo que el pago de las sentencias condenatorias contra Electricaribe, así como cualquier otra obligación generada con anterioridad a la excepción del presente acto administrativo, se efectuarán en la medida en que las disponibilidades le permitan y de acuerdo con la prelación de créditos determinada por la ley. Importante que en esta resolución se señaló que contaban con un plazo para adelantar la liquidación en el término de 24 meses, contados a partir de la fecha de publicación de esta resolución. Dando continuidad al proceso, una vez la emisión de la resolución anterior, se expide la resolución 2023-1000266905, donde hace la formalización por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la designación de Adriana Betancur Ortiz como la liquidadora de este proceso. Luego se expide otra resolución donde piden la prórroga del plazo de liquidación que quedaría desde el 24 de marzo del 2024 hasta el 24 de julio de 2023. Luego de esto aparecen dos resoluciones más. Una es sobre la resolución que pide una prórroga por parte de la liquidadora el día 31 de mayo de 2023 con base a dos puntos importantes: impedimentos para poder iniciar la etapa de restitución de sumas de la masa y el pago de los créditos a cargo de la masa de liquidación, y dos, no se había logrado la venta de algunos activos. Luego de esto se realiza la resolución donde oficializa la prórroga de plazo de liquidación, donde a partir del 24 de julio del 2023 se hace oficialmente la prórroga con el plazo a realizar la liquidación por un año más. Por ello, este proceso se desarrollará hasta el 24 de julio del 2024, sin perjuicio a que se culmine antes de esa fecha. Intervención para liquidar o administrar. El liquidador designado por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios deberá adoptar las medidas que se requieren para salvaguardar la prestación del servicio, tales como la contratación de operadores, venta de los activos afectados a la prestación del servicio, entre otros. La toma del control de la empresa de servicios públicos domiciliarios tiene dos objetivos principales, en los cuales encontramos uno, administrativo. El administrativo, su propósito fundamental es garantizar la continuidad y la calidad del servicio. Asimismo, superar los problemas que llevan a la medida. Esto se rige por los artículos 59, 60, parágrafo 2 y 121 de la Ley 142 de 1994, con una duración máxima de 2 años. Y el otro objetivo principal es el liquidatorio. En caso de que los problemas persistan, la superintendencia puede ordenar la liquidación de la empresa. Para cumplir con esta finalidad, la Ley 142 de 1994 lo respalda, estableciendo 3 tipos de toma de control. Fines liquidatorios de Electricaribe. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la resolución 2017-10.05985 del 14 de marzo del 2017, dispuso que la toma de posesión tendría fines liquidatorios y además es necesario e indispensable asegurar la prestación continua del servicio de energía en los 7 departamentos donde Electricaribe presentaba sus servicios. Finalmente, la resolución 2021-10.000
11.445 del 24 de marzo del 2021 se ordenó la liquidación de Electricaribe, dando paso a la entrada de los nuevos y vigentes operadores Afin y Aire, con la intención de mejorar todos los servicios públicos que estaban desmejorados. Intervención de acreedores. La norma nos dice que una vez restituidas las sumas de dinero excluidas de la masa de la liquidación, el liquidador señalará periodos para realizar el pago parcial o total de los créditos a cargo de la masa de liquidación, con sujeción a la prelación de pagos establecidos en la ley. En el caso de Electricaribe, los acreedores involucrados podrán incluir a los proveedores de la empresa, los trabajadores con derechos laborales pendientes, las entidades financieras que otorgó créditos a la empresa, así como otras partes con deudas pendientes con la compañía en el momento de liquidación. En el contexto de la liquidación de una empresa de servicios públicos como Electricaribe en Colombia, los acreedores juegan un papel crucial en el proceso de liquidación, ya que son ellos los que se encuentran a dispensas del deudor para que paguen sus obligaciones. En algunos casos, puede convocar a juntas de acreedores donde se discuten aspectos relacionados con la liquidación, como la aprobación de inventarios, de activos y pasivos, la aprobación de plan de distribución de los activos, entre otros. Una vez que se determine el monto total de las acreencias, se disponen los recursos disponibles. Se procede al pago de los acreedores de acuerdo a la prelación de pagos en la ley. Por regla general, las deudas laborales son las de mayor prioridad, seguidas de las obligaciones tributarias, las cuales se encuentran en primer orden. No se puede seguir el orden siguiente si no se cancela la primera orden, y así consecutivamente, respetando el orden riguroso de la prelación. El recurso de reposición es una figura legal que permite a las partes afectadas impugnar decisiones administrativas ante las mismas autoridades que las emitió, solicitando una revisión y eventual modificación en el contexto de liquidación de una empresa de servicios públicos en Colombia, como en este caso la empresa Electricaribe. El recurso de reposición podrá interponerse contra toda actuación, decisión o resolución y podrá ser utilizada por los interesados como los accionistas, empleados, usuarios y otras partes afectadas para impugnar decisiones tomadas en el proceso de liquidación. De acuerdo a cuál es la norma que respalda el recurso de reposición interpuesto en este caso por Electricaribe. La norma es la ley 1437 del 2011 en su artículo 76. Esto indica que es la norma que respalda. La de fijación indica que el periodo de tiempo durante el cual el auto estuvo públicamente disponible ha finalizado. Los términos, ¿cuáles son los términos? Son 10 días siguientes a las notificaciones. ¿Ya? Estos son los términos establecidos. Los acreedores, que de alguna manera terminan siendo los más interesados en el desarrollo del proceso, debido a que a estas personas se les va a pagar durante el proceso de liquidación. Respecto al caso en referencia que estamos abordando de la empresa electrificadora del Caribe, o más conocida como Electricaribe, en liquidación, es importante mencionar 3 grandes grupos de acreedores. Obviamente estamos hablando de una empresa que tenía demasiadas deudas, pero si sintetizamos, podemos establecer en 3 grandes grupos de acreedores o 3 grandes deudas que tenía la empresa. Una era el pasivo pensional. La segunda era las deudas que tenía contraída con entidades financieras, como bancos, fondos de inversión. Y la tercera eran las deudas con respecto al sector de producción de energía. Entonces vemos que de manera general estas eran las 3 grandes deudas de Electrificadora del Caribe, que actualmente está en curso de liquidación. En materia de deudas pensionales,
debemos recordar que este tipo de pasivos gozan de ciertos privilegios en relación con otras deudas, debido a que se encuentran dentro de las principales o dentro de las primeras deudas que se encuentran en la prelación de créditos. Ahora bien, en el caso en cuestión de Electricaribe, debemos mencionar que este tipo de pasivo era muy alto, tan alto que incluso hacía difícil la inversión de nuevos capitales para precisamente la llegada de nuevos operadores que pudieran reemplazar al anterior, que está en quiebra. El gobierno de Juan Manuel Santos, en una búsqueda para poder encontrar nuevos inversionistas, intentó naturalmente varias fórmulas. Una de ellas fue dividir el negocio en dos. Una parte o una empresa se dedicaría a suministrar la energía en la costa, pero en dos grandes grupos de departamentos. Una empresa trabajaría en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, mientras que la otra en Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre. Esto no resultó del todo atractivo para los inversionistas, debido a que faltaba algo. Y ese algo que faltaba era precisamente las deudas en materia pensional. Ningún operador quería costear estas deudas, debido a que eran muy altas y precisamente entrar en un negocio con tantas deudas podía representar un alto riesgo. Entonces, el gobierno de Juan Manuel Santos tuvo que reestructurar la negociación, no simplemente separando el mercado, sino que además el gobierno adoptó la decisión de vender el negocio de la energía eléctrica en el Caribe sin ninguna deuda en materia pensional. Lo que, en otras palabras, se puede decir es que el gobierno lo que hizo fue asumir todas las responsabilidades en materia pensional para que de esta manera se efectuara el cambio de operador en la costa Caribe. Entonces, se puede decir que el dinero de los impuestos de todos los contribuyentes costearían las deudas en materia pensional que dejó la empresa Electricaribe. Ahora, esto en números, la Contraloría lo estimó en un pasivo de 2.4 billones de pesos. En materia de deudas adquiridas con bancos y fondos, tras el proceso de venta y la toma de posesión de Aire y Afinia, se conoció que estas obligaciones ascendían a un total de 4.8 billones de pesos. Aquí se encontraban deudas adquiridas con bancos, fondos y otras entidades financieras. Entonces, el Estado también le tocó asumir estas responsabilidades y sanar estos compromisos. Entonces, a través del Ministerio de Hacienda se publicó una resolución la cual autorizaba el pago de 864.287 millones a estas entidades financieras. En resumen, se puede decir que las deudas mayores de la empresa para con entidades financieras era con Bancolombia, Sociedad Anónima, Banco de Vivienda, Sociedad Anónima, Banco BBVA Colombia, Sociedad Anónima y la Financiera de Desarrollo Nacional. Estos eran los 4 grandes acreedores financieros de Electricaribe. El último gran grupo de acreedores de la empresa Electricaribe que abordaremos son los generadores de energía. Normalmente la gente tiene la concepción de Electricaribe era el productor de energía. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Electricaribe lo que hacía era comprar la energía a grandes productores que la fabricaban a través de las termoeléctricas y posteriormente esta energía era redistribuida a todos los hogares. De ahí surge el nombre de servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, el gobierno, al intervenir o al posesionarse en la empresa por las causales ya descritas, tuvo que asumir también los costos relacionados al pago de los generadores de energía. Esto lo hizo a través de varios mecanismos económicos, como por ejemplo, a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero también tuvo que asumir este costo con recursos propios del Estado,
a través incluso de créditos bancarios en donde ponían de garantía a la nación. Terminación del proceso. Actualmente no se puede decir a ciencia cierta que el proceso de liquidación de la empresa Electricaribe haya finalizado. Esto debido a que el proceso ha estado lleno de complejidades y se ha prorrogado en repetidas ocasiones. Vemos que desde la fecha de inicio en el 2021, mediante la resolución expedida el 24 de marzo, hasta la fecha actual, no se ha concretado como tal una finalización del proceso. Tanto así que en julio del año 2023 se prorrogó por una vez más. Esa prórroga precisamente establece como fecha límite el 24 de julio del presente año, 2024, sin prejuicio, naturalmente, de que se pueda finalizar.